Este, darle las gracias una vez más a Dios porque nos ha permitido conectarnos una noche más. Día número 6 de nuestra campaña, de nuestra semana, que ha sido mucha bendición porque el Señor ha hablado en nuestros corazones. Nos queda un día más para escuchar la palabra de Dios y yo quiero invitarle a que si usted se ha conectado durante esta semana, que no falte el día de mañana, que es un día especial en el cual estaremos haciendo el cierre de esta campaña Restaurando la Vida. Hoy tenemos un tema bastante especial y es la restauración a través de la fe. Yo quiero pedirle tal vez a Karen o Alejandro, si están por ahí, si me pueden ayudar proyectando la presentación. Muchísimas gracias. Y pedirles que podamos ir al libro de Juan, que es el libro que hemos estado estudiando durante esta semana. Y vamos a leer en el capítulo 6, el versículo 48, que es donde va a estar la lectura de este momento. Capítulo 6 de Juan, versículo 48. Un versículo pues bastante pequeño, pero un versículo que abarca un mensaje muy poderoso. Dice, yo soy el pan de la vida. Y con estas palabras en mente, yo le invito para que podamos inclinar nuestro rostro y tener una oración. Oremos. Amante Dios, te damos las gracias porque nos has permitido estar un nuevo sábado con vida, Señor. Queremos pedirte, Señor, que este sábado pueda ser de bendición para nuestras vidas, que no sea un sábado más, Señor, que pueda ser un sábado diferente, que podamos tener un encuentro personal contigo. Quiero pedirte, Señor, que tú bendigas esta reunión, que todo lo que hablemos sea para honra, gloria de tu nombre y que tú me puedas utilizar, Señor, como instrumento para trazar un mensaje de bendición. Que ese pan de vida que necesitamos, Señor, lo podamos recibir en esta hermosa noche. Bendice a cada una de las personas aquí presentes, Señor. Y si hay algo que en este momento nos está distrayendo o nos tiene preocupados, yo te quiero pedir, Señor, que tú lo puedas poner a un lado y que en este momento podamos escuchar de una forma clara tu voz a través de tu Espíritu Santo. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como pueden ver ahí en esa imagen, ¿verdad? Son diferentes tipos de pan y efectivamente existen más de 3,000 tipos de pan. Es interesante porque si usted se pone a ver, no sé qué versión de Biblia tiene usted, pero en mi caso yo tengo la Reina Valera 1960 y en este tipo de versión de la Biblia 319 veces se menciona la palabra pan en esta versión de la Biblia. Es interesante porque de las 319 veces que se habla del pan, se refiere a Cristo Jesús. Y parte de eso lo vamos a estudiar en esta noche. Decía un documento que leía que muchas veces nosotros como humanos en nuestro día a día, cuando estamos trabajando, nos preocupamos por llevar el pan a nuestro hogar, porque al final nos levantamos temprano y a veces llegamos tarde a nuestra casa, lo hacemos con el fin de poder llevar alimento a nuestra familia. Muchas veces hasta hay personas que se obsesionan con el trabajo, hay personas que se obsesionan porque lo que ellos tienen interés y por lo que se afanan es de poder llevar el sustento a sus hogares. Y le decía el documental, ¿por cuál pan nos estamos preocupando más? ¿Por un pan material o un pan espiritual? Y decía, ¿cuál es la diferencia de un pan material y un pan espiritual? Y para eso, yo quiero que usted me acompañe a buscar el libro de Juan en el capítulo 6, el versículo 27, porque ahí es donde encontramos la respuesta a esta pregunta. ¿Qué es la diferencia entre un pan material y un pan espiritual? El versículo 27 dice,
trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Trabajar es malo? No, trabajar no es malo. Trabajar es importante. Sin embargo, algo deja muy claro la palabra de Dios y dice, trabaje, pero trabaje todavía más enfocado en un pan que es el pan espiritual. Dice ahí, dice, por el pan de vida eterna. ¿Cuál es este pan de vida eterna? Por comida que no perece, dice. No esa comida que usted llega, se la comió en un momentito y ya no la vio más. No por ese trabajo arduo que usted hizo, llegó en algún momento, lo despiden, usted renuncia y usted ya no sabe más de ese trabajo. No por ese pan. Dice, trabaja por la comida que no perece. ¿Y cuál es esa comida que no perece? Ese es Cristo Jesús. Cuando usted piensa en la palabra pan, ¿qué es lo primero que viene a su mente? Yo no sé usted, pero por lo menos en mi caso, cuando yo pienso en la palabra pan, lo primero que viene a mi mente es satisfacer, necesidad, un sustento. Y entonces yo me ponía a pensar y yo digo, bueno, si esto es lo que viene a mi mente cuando yo pienso en pan, ¿qué pasaría si este pan, este tipo de comida, yo la asocio a Cristo Jesús? Sería una necesidad de Cristo Jesús, un sustento que yo necesito. ¿Para qué? Algo que necesito que me vaya a saciar. ¿Para qué? Para poder enfrentar lo que yo veo en el día a día. Y entonces decía un párrafo que leí, ni aún el maná puede satisfacerte para la vida eterna, pero si hay un tipo de pan que te puede satisfacer para siempre y para la vida eterna, y ese es Cristo Jesús, el cual hemos venido conociendo a través de esta semana. En esta semana nuestro centro ha sido Cristo Jesús, el único capaz de transformar nuestras vidas. Aquí no hemos hablado de otro personaje que no sea Cristo como el principal, Cristo como el autor y Cristo como el único que tiene el poder de transformar vidas. Durante la semana hemos visto personajes que han sido transformados porque han tenido un encuentro con Cristo Jesús. Y hoy no es la excepción. Hoy vamos a estudiar una persona a quien Jesús le cambió la vida porque él decidió aceptar a Cristo Jesús y tener un encuentro con él. Dios lo transformó por haber tenido fe. Dios lo transformó por haber creído en él. Y este personaje lo encontramos en Juan capítulo 5. Y si usted ve el título de su Biblia, ya usted se puede estar dando cuenta de quién vamos a hablar esta noche. Efectivamente, esta noche vamos a hablar acerca del paralítico de Betesda. ¿Qué pasó con este hombre? ¿Qué sucedió en la vida de él? ¿Cómo era la vida de él? ¿Por qué fue necesario que Jesús llegara al encuentro con él? ¿Qué necesidad estaba teniendo este hombre para que Jesús llegara a tocar la puerta de su vida? ¿Qué era lo que los demás no veían, pero Jesús sí veía? Y por eso lo llega a buscar. Porque como lo hablamos en algún momento de la semana, puede que usted llegue con una sonrisa a la iglesia, se siente a la banca y le pregunten, ¿usted cómo está hoy? Usted puede decir, muy bien, pero nadie sabe lo que hay realmente en su corazón. Pero hay una persona que sí lo sabe y ese es Cristo Jesús. Y entonces Cristo Jesús llega y busca a este hombre porque sabe la necesidad que él está teniendo, no tan solo una necesidad física, sino también una necesidad espiritual, una necesidad de vida eterna. Y este es el personaje que vamos a estudiar. Y para que usted pueda entender un poco más qué fue lo que sucedió en él, yo le invito a que pueda leer conmigo del capítulo 5, del versículo 1 al 14. Dice la palabra de Dios. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque
llamado en hebreo Betesda, el cual tenía 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos. ¿Cómo estaban esos enfermos? ¿Qué tipos de enfermos habían? Dice que habían ciegos, habían cojos y habían paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí, aquí pongamos muy atención porque aquí empezamos a conocer a este hombre. Y había allí un hombre que hacía 38 años, no eran uno ni dos, dice 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era en día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sano, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y él, que había sido sanado, no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y aquí hay algo muy importante, porque aquí ya conocimos un poco más quién era este hombre, qué era lo que estaba sucediendo donde este hombre vivía. Este hombre tenía una necesidad física, era paralítico. Este hombre necesitaba y tenía una necesidad, él deseaba, era su anhelo poder caminar, ser restaurado. Y cuando se acerca con Jesús, Jesús le hace la pregunta tan maravillosa que le dice, ¿quieres ser sano? Pero ahí donde estaba ese hombre, no estaba solo él, habían muchas más personas. Y esas personas que estaban alrededor padecían de otras condiciones, como lo leímos ahí. Si pasamos a la siguiente filmina, yo quiero que pensemos un poco, porque poco hablamos de los que estaban también alrededor de este hombre. Siempre hablamos de este hombre a quien Jesús sanó, pero pocas veces hablamos de aquellos quienes estaban alrededor. Y quienes estaban alrededor, decía la palabra de Dios en el versículo 3, que eran ciegos, que eran también cojos y que eran también paralíticos. Y entonces ahora lo vamos a llevar esto a nuestros días, porque esta enfermedad de ciegos, cojos y paralíticos no era solo una condición física. Esto también lo podemos entender de una manera espiritual. Y usted me puede decir, ¿cómo, Dayan? De una manera espiritual. Dice los ciegos espirituales. Puede que usted tenga vista, que usted pueda ver quién está ahí a su alrededor, que usted en este momento esté viendo el dispositivo con el cual usted está hoy conectado. Sin embargo, usted puede estar ciego espiritual. ¿Y qué es el ciego espiritual? Es aquel que no ve su situación, es aquel que no ve sus errores, que no ve cómo trata a las personas, a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a sus vecinos, a sus amigos, a sus empleados. Es aquel que no reconoce su condición, que no la ve porque cree que está bien.
Llega a la iglesia, se sienta y cree que a pesar de que ha tratado mal a su esposa, le ha levantado el tono a sus compañeros, ha hecho una humillación, cree que está bien porque es un cristiano que llega a la iglesia los sábados, que lee la Biblia, que a veces ora, que a veces estudia la palabra de Dios y cree estar en una condición perfecta. De hecho, dice la palabra de Dios, aquellos que creen que estén bien, tengan cuidado y miren que no caigan. ¿Por qué? Porque estamos ciegos espiritualmente y cuidado si esta no es su condición. Una condición de que usted sí pueda ver, pero espiritualmente tal vez usted no ha visto cosas en usted que necesitan ser transformadas y restauradas por el Señor. Hay otro tipo de enfermedad que podemos estar padeciendo hoy en día y son los cojos espirituales. ¿Cuáles son los cojos espirituales? Son aquellos que tienen dificultad para hacer algo y cuando lo hacen no siempre sale como debería. ¿Cómo es esto? ¿Cuál es ese cojo espiritual? Aquel que se le invita a hacer algo en la iglesia, apoyar en la iglesia, aquel que se le invita, vaya y visite a tal persona y háblele de Dios, y es aquel que con dificultad usted casi que lo lleva arrastrado para que participe, usted casi que lo lleva arrastrado para que vaya a visitar a una persona, casi que lo llevas arrastrado para que esa persona vaya a orar por alguien que lo necesite. Ahora, hágase usted la pregunta y yo también me hago la pregunta. ¿Estoy siendo un cojo espiritual? Cuando me dicen, Dayan, ¿puede por favor dar un tema? Uy, es que déjeme pensarlo y ya empiezo ahí a ver qué excusa puedo poner. Entonces, ¿me estoy volviendo un cojo espiritual? ¿Cuál es mi condición hoy en día? ¿Será que estoy padeciendo algunas de estas dos enfermedades? ¿Es usted aquel hermano o aquella hermana que le tocan la puerta y no a veces un hermano, no a veces alguien de afuera, a veces es el mismo Dios que le está diciendo a usted, venga, trabajemos juntos, venga, está en mis negocios, y usted no está aceptando eso. Y cuando lo acepta va casi que ahí rogado y arrastrado, y entonces esto nos hace estar en una condición que necesitamos ser transformados y necesitamos ser sanados. ¿Saben por qué? Porque cuando usted tiene a Cristo Jesús en su vida, cuando ya usted es una persona transformada, su deseo, su anhelo es que usted no puede estar callado. Usted necesita ir a llevar esperanza, usted necesita ir a llevar las buenas nuevas, usted necesita compartir esa alegría y esa esperanza que usted tiene, usted la necesita compartir con alguien más. Pero si usted no ha llegado a tener esa vivencia, ahí es cuando el hecho de ir a predicar al mundo de Dios se vuelve algo tedioso para usted, se vuelve algo de dificultad y hasta se puede volver una carga para usted. Y eso quiere decir que usted necesita una transformación. Luego tenemos la tercera condición. Dice que son los paralíticos espirituales. ¿Quiénes son los paralíticos espirituales? Son los que están imposibilitados de actuar y reaccionar a lo que está a su alrededor. Ve una necesidad que está pasando un hermano y nos hacemos de la vista gorda. Ve una necesidad de oración que tiene alguien y no tengo tiempo para orar porque tengo mucho que hacer en mi día a día. El paralítico espiritual es aquel que dice, yo no tengo la capacidad para esto. Ni siquiera busca el Espíritu Santo para que lo capacite y usted puede realizar la obra. Simplemente dice, yo no tengo ningún don, así que yo no voy a hacer nada. El paralítico espiritual simplemente llega, se sienta en la banca, escucha, se va. Llega el siguiente sábado, sienta, se escucha y se va. Llega, sienta, se escucha y se va. Y eso no es tener una vida espiritual, porque una vida espiritual no es solo llegar a sentarnos los sábados a recibir, es sentarme, recibo y comparto. Me siento, ayudo en lo que pueda en la iglesia. Si no hay algo en lo que yo pueda ayudar a la iglesia, bueno, voy y ayudo afuera cuando salgan a predicar, cuando salgan a dar invitaciones, cuando salgan a orar por alguien. Bueno, yo no puedo salir por mi condición. Bueno,
van a hacer una semana de oración. Ahí en mi casita yo me voy a unir a la iglesia a orar. Pero si no hacemos nada de estas cosas y simplemente nos llegamos, nos sentamos los sábados para tratar de escuchar algo y creer que por ir el sábado a sentarnos y escuchar una prédica, nuestra vida está bien, estamos equivocados y estamos siendo necesitados de una transformación. Estamos siendo necesitados de una sanación, porque lo que tenemos es una enfermedad que nos va apartando cada vez más de Jesús. Sentarse a una banca no va a transformar tu vida. Tu vida la transforma todo lo que usted pase durante la semana, porque la vida cristiana no es solo el sábado, la vida cristiana son todos los días de la semana. Si usted no tiene una relación con Dios todos los días de la semana, usted no está viviendo un verdadero cristianismo. Y usted me puede decir, Dayan, wow, me estás dando muy duro. Pero ¿saben por qué decimos estas cosas? Porque a veces es necesario que nos quiten las vendas de los ojos. A veces es necesario que nos muevan el piso. A veces es necesario que el Espíritu Santo nos hable de esa forma al corazón para que pueda haber una transformación real en nuestras vidas. Porque cuando usted tiene una transformación real, usted va a empezar a ver los frutos de esa transformación. Si usted tiene alguna de esta condición, no crea que para siempre usted se puede quedar así, porque el deseo de Dios es sanar a los enfermos. Por eso, en el versículo número 6 del capítulo 5, dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo ahí, le dijo, ¿quieres ser sano? No es que Dios está quedándose tranquilo con la condición en la que usted está. Por eso Dios le pregunta, ¿usted quiere ser sano hoy? ¿Usted quiere ser sanada? ¿Usted quiere ser sanado esta noche? Yo lo puedo sanar. Y por eso es que esta semana ha sido tan importante que usted entienda que Cristo Jesús lo puede transformar en el momento en que usted decida creer en Él. Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, yo quiero que usted tome en cuenta algo muy importante. Cuando lo leímos, ¿cuántos años decía que tenía este hombre de estar en esa condición? Dice el versículo 5 que era 38 años que este hombre tenía de estar enfermo. 38 años que este hombre intentaba poder meterse al agua para poder recibir sanación. Y eso solo tiene un nombre, perseverancia. Este hombre perseveró porque tenía la fe que él podía ser restaurado a pesar de estar tantos años en esta condición. Y yo quiero leerle a usted 3 pasajes de lo importante que es la perseverancia en la vida cristiana. El valor de la perseverancia al perfeccionar un carácter cristiano es esencial perseverar en el bien hacer. Dice esencial, o sea, es importantísimo que usted pueda perseverar siempre haciendo el bien. Dice perseverancia en la oración. La perseverancia en la oración ha sido constituida en condición para recibir. Debemos de orar siempre si queremos crecer en la fe y en la experiencia. Y la perseverancia en la oración es vital, porque a veces la respuesta a nuestra oración no va a ser de la noche a la mañana. Puede tardar años, puede tardar 38 años en usted recibir respuesta a su oración. Y por eso es tan importante que usted persevere, porque Dios siempre llega en el mejor momento y Dios siempre actúa en el mejor momento. Persevere como lo hizo este hombre. Este hombre perseveró y el día maravilloso llegó en el cual este hombre fue sanado. Demuestra lo que es verdadero espíritu de oración, enseña la necesidad de la perseverancia al presentar a Dios nuestras peticiones y nos asegura que Él está dispuesto a escucharnos y a contestar
la oración. Dios no pasa por desapercibido su oración, solo persevera en ella. Persevera en ella. Usted dice, tengo no sé cuántos años orando para que mi hijo, para que mi hija, para que mi esposo, mi esposa regrese a los pies de Jesús. Dios no ha pasado por alto su oración. Siga perseverando, porque Dios dice ahí muy claramente, está dispuesto a escucharnos y a contestar la oración. Persevere como lo hizo este hombre paralítico. Este es un ejemplo muy claro de una persona que fue salvada por gracia, no por acciones, no por obras. Este hombre no tuvo que hacer una obra maravillosa para poder recibir restauración, sanación y transformación. Así que usted no tiene que hacer nada. Déjele el trabajo a Jesús, que Jesús se va a encargar de hacer esa sanación que usted necesita. Es importante que hoy usted reconozca su condición para poder entender que Dios va a llegar a su vida y le va a dar la sanación que usted necesita. Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, porque la Biblia también nos habla acerca de promesas que usted puede recibir si usted persevera. Por eso es tan importante la perseverancia. La Biblia no se queda con solo decir persevere en la oración, siga, manténgase ahí. Y usted dice, bueno, pero ¿y cuál va a ser el fruto? ¿Cuál va a ser la respuesta que yo voy a recibir por perseverar? Y aquí están tres promesas, existen más, pero aquí por tiempo puse tres que usted va a recibir si usted realmente se mantiene en perseveración. Romanos 2, 6 y 7, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Lucas 8:15, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Y Marcos 13:13 es uno de los que más me encantan. Y si usted lo puede guardar, guárdelo por ahí y hágalo su versículo personal. Dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere, ¿hasta cuándo? Hasta el fin, dice, este será salvo. Persevere hasta el fin. Cuando vengan pruebas difíciles, cuando vengan momentos buenos, cuando vengan momentos malos, persevere, siga adelante, siga tomado de la mano de Dios. Usted sabe que hay cosas que hay que transformar en su vida. Siga en oración, pidiéndole que Dios transforme su vida. Y en algún momento Dios lo va a hacer. Porque el deseo, el anhelo de Dios es lo que dice ese último mensaje. Él quiere que usted sea una persona salva. Él quiere encontrarse con usted en el reino de los cielos. Y para eso Él necesita sanarlo, necesita transformarlo. Así que persevere en oración diciéndole, Señor, tal vez yo ni siquiera sé cuál es mi condición actual, pero a través de su Espíritu Santo, hágame saber qué cosas debo yo de corregir, debo yo de cambiar para ser una persona transformada. Este hombre tuvo una reacción muy interesante cuando tuvo una transformación en su vida. Después de que Jesús lo sanó, vean qué interesante lo que pasó, porque Jesús llega y lo sana, este hombre se puede poner en pie y los judíos, ¿qué es lo primero que llegan a hacer? Los judíos llegan de inmediatamente y en vez de ponerse felices porque este hombre que tenía 38 años de tener una enfermedad había sido restaurado, transformado, y en vez de alegrarse, estos hombres le dicen que por qué se había tomado su lecho y había andado en sábado si era el día de reposo. Y yo me imagino que en ese momento seguro este hombre ni siquiera tenía palabras para contestar porque no podía con la alegría que tenía en su corazón de que alguien lo había transformado no solo físicamente, sino también internamente, espiritualmente. Pero vean la condición de los judíos, vean lo alejado que estaban estos hombres de Dios, que en vez de alegrarse de que alguien ha sido restaurado y transformado, más bien cuestionan que qué estaba haciendo él en sábado. Y esto
a mí me llamó mucho la atención porque yo dije, bueno, ¿será que nos puede llegar a pasar esto? Más bien, que si en vez de alegrarnos de alguien que ha sido transformado, empezamos a criticar cosas que estas personas hacen, que Dios tiene que ir cambiando cada día a día a la persona. Porque cuando usted tiene un encuentro con Dios, no es que de la noche a la mañana todos sus malos hábitos o todo usted ya cambió de un día para otro. Dios va perfeccionando cada día su carácter. Dios lo va transformando a usted. Así que usted y yo no somos nadie para juzgar a una persona que se está acercando a los pies de Jesús y aún tiene cosas por cambiar. Porque si esta persona ya decidió creer en el Señor va a ir haciendo la obra en él poco a poco. No seamos como los judíos y veamos cosas que no tenemos que ver. Más bien, alegrémonos cada vez que vemos a alguien que acepta creer en Cristo Jesús para que Dios transforme su vida. ¿Qué pasó después de que esta persona decidió creer en Cristo Jesús? Vean lo que hizo este hombre. Y yo quiero que usted vaya conmigo y leamos el versículo. Deme un momentito para buscarlo, el versículo 14, porque aquí está la reacción que tuvo este hombre después de ser sanado. Dice, después le halló Jesús en el templo. Y eso me encantó a mí. ¿Saben por qué? Porque inmediatamente este hombre cuando fue sanado, ¿qué fue lo que hizo? Ir a adorar a Jesús. Su reacción fue, ¿cómo yo me voy a quedar aquí? Yo necesito ir al templo a adorar a aquel todopoderoso que transformó mi vida. Así que yo le invito a usted para que cada vez que usted tenga un encuentro con Jesús, vaya y adore al Señor. Dele gracias por la obra que Él está haciendo en usted. Dele gracias por estar tocando la puerta de su corazón durante esta semana. Dele gracias porque hoy el Señor una vez más le dice, no importa su condición, yo le quiero transformar. No importa su enfermedad, yo le puedo sanar. Y termino con este hermoso pasaje del deseo de todas las gentes. Por la misma fe podemos recibir curación espiritual. El pecado nos separó de la vida de Dios. Nuestra alma está paralizada. Por nosotros mismos somos tan incapaces de vivir una vida santa como aquel Isao lo era para caminar. Son muchos los que comprenden su impotencia y anhelan esa vida espiritual que los pondría en armonía con Dios. Luchan en vano para obtenerla. En su desesperación claman, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hoy en día hay muchas personas que se encuentran en condiciones de enfermedad espiritual, que necesitan ser restaurados por Jesús, que necesitan, al igual que este hombre, recibir una sanación, no solo física, sino también espiritual. Y usted puede ser ese medio que Dios puede utilizar para llevar esperanza a aquel que lo necesita. Así que yo le invito para que hoy usted decida aceptar a Cristo Jesús y decirle, Señor, esta es mi enfermedad, esta es mi condición, yo necesito ser sanada, yo necesito ser sanado y lo quiero creer por fe. No somos perfectos, somos imperfectos, pero tenemos un Dios todopoderoso que nos ama y nos quiere salvar. Así que les invito a que podamos escuchar el canto tema y luego de esto podamos concluir con una oración. Que Dios les bendiga. Busqué ser amado y cuidado, pero me frustré. Quería ser reconocido, pero
ya no estaba allí. Esos altos y bajos de la vida humana sentí. Los momentos felices volaron y nada me consoló. Anhelé que mi vida tuviera un sentido mayor. Jesús, transforma mi vivir. Jesús, renueva fuerzas a cada amanecer. Jesús, poder para vencer. Jesús, restaurador de vida. Ahora encuentro mi vida completa. Después de encontrar a Jesús, esperanza en mí. Anhelo contarles a todos el cambio que Dios hizo en mí y llevar bendición hoy al mundo. Sé que es el llamado en mí. Jesús, transforma mi vivir. Jesús, renueva fuerzas a cada amanecer. Jesús, poder para vencer. Jesús, restaurador de vida. Restauranos, oh Dios, y haz resplandecer tu rostro hoy aquí, para que seamos salvos. Jesús, transforma mi vivir. Jesús, renueva fuerzas a cada amanecer. Jesús, poder para vencer. Jesús, restaurador de vida. Jesús, restaurador de vida. Jesús, restaurador de vida. Hermanos, quisiera leerles y compartirles lo que dice Jeremías 33 y les voy a leer el versículo 3. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El versículo 6 dice, he aquí, yo les traeré sanidad y medicina, los voy a curar y les revelaré abundancia de paz y de verdad. El deseo de Dios es sanarle a usted. El deseo de Dios es transformar su vida, porque Él quiere encontrarse con usted muy pronto. Hermanos, las señales lo dicen. Cristo viene muy pronto y tenemos que estar ahí. No solo usted, también toda su familia. Tiene que estar ahí en el reino de los cielos. Tiene que estar ahí en ese grandioso lugar. Así que pongamos nuestro corazón en las manos de Dios para que Él pueda transformar nuestras vidas. Y yo le quiero invitar para que usted nos pueda acompañar mañana para dar el cierre a esta campaña de Jesús transformando nuestras vidas. Y no olvide, nunca olvide esto, para Dios nada es imposible. Aquello que usted cree que no puede transformar, que no se puede cambiar, que ya nadie puede cambiar ese corazón, no pierda la fe, porque el Señor está dispuesto a restaurar vidas. Le invito para que tengamos una oración. Oremos. Amante Dios, gracias Señor
porque una vez más hemos visto el ejemplo de un hombre al cual tú sanaste, al cual tú transformaste, un hombre que tuvo la fe, un hombre que creyó que tú le podías sanar y tú le transformaste y le sanaste. Hoy somos nosotros los que nos acercamos a ti, pidiéndote, Señor, que nos sanes, pidiéndote, Señor, que nos quites cualquiera que sean nuestras condiciones, ciegos espirituales, cojos espirituales o paralíticos espirituales, Señor. Nos ponemos delante de ti porque queremos ser transformados, porque queremos, Señor, ir a compartir con el mundo que hay un Dios que les ama, que hay un Dios todopoderoso que está dispuesto a transformar vidas. Un Dios que ha muerto en la cruz por cada uno de nosotros para darnos vida eterna. Que ese, Señor, sea nuestro anhelo, nuestro deseo cada día, porque la comida de esta tierra perece, Señor, pero la comida que tú das es comida para vida eterna. Y es de esa comida de la cual queremos trabajar día a día para tenerla en nuestro hogar, para tenerla en nuestra vida, porque tú eres el único pan que nos puede saciar. Bendice, Señor, estas lindas familias aquí representadas. Permite, Dios, que todos los días podamos tener un encuentro personal contigo y que podamos decir en ese grandioso día que tú eres nuestro Dios, que te hemos esperado, Señor, y que ahora tú nos vas a salvar. Quédate con nosotros en esta hermosa noche y que este sábado, Señor, pueda ser de mucha bendición para cada uno de nosotros. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y que pasen una feliz noche. Feliz sábado.